Continuamos en la revista 110. En este momento le damos la bienvenida al licenciado José Martínez Hopperman, nuestro amigo y quien es candidato a defensor del pueblo en República Dominicana. Bienvenido a la revista. Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Defensor del pueblo. Creo que ya esta es la tercera entrevista que te realizamos con relación a esta posición. Y yo creo, se extendió el periodo, nunca decidieron nada. Yo quiero que tú primero me hagas un diagnóstico de cuál es la situación, qué tiempo tenemos de atraso. Yo creo que usted fue el primer candidato, el primero o el segundo que se inscribió a esta posición y ya tiene mucho tiempo trabajando para esto. Pero háblanos de qué tiempo tiene el retraso, si ahora vemos que hay, qué cantidad de aspirantes tenemos, si hay entrevistas, ¿cómo va el asunto? Mire, justamente en estos días mi hijo, que tiene 9 años, vio en las redes sociales una noticia sobre el tema del defensor del pueblo y me vio ahí y me dijo que yo le había dicho que quería ser defensor del pueblo desde el 2018. Tal y como usted refiere, en julio del 2018 nosotros del 2019, depositamos el expediente para ser tomados en consideración por el Poder Legislativo para ser defensor del pueblo. Ha transcurrido ya 1 año y 7 meses, 8 meses desde ese momento, 3 convocatorias. ¿Del 2018? 2019. 19. 3 convocatorias para recibir candidatos, la última en el pasado reciente, finales del 2020. La Cámara de Diputados finalmente ya evaluó esas carpetas curriculares y procedió a la realización de las entrevistas. Se encuentran ahora en el momento de ponderación de las candidaturas para rendir el informe a la Cámara de Diputados recomendando quienes entienden que deben formar parte de las ternas que serán enviadas al Senado de conformidad como lo establece la ley. Esa es la realidad del proceso hasta el momento. En cierta parte, sin ser un proceso que tenga una metodología descrita en la ley o en algún reglamento, el proceso se ha llevado medianamente transparente y con debido rigor en este momento. Pero tal y como usted refiere, se ha alargado por más de 1 año y medio. ¿Usted cree que en este proceso, a mí me llama mucho la atención los procesos que pasan, porque hacen las entrevistas y luego todavía no han acabado bien la última entrevista, y tú ves que en 10 minutos aparece una terna y mismo fallan, ya se sabía quién era, como si las entrevistas son un requisito? Háblame del proceso. ¿Qué dice la ley con respecto a ese proceso de selección de la Cámara de Cuentas? ¿Cómo debe de ser un defensor del pueblo? Mira, sobre el tema de la elección no hay una metodología definida. Lo que sí tenemos son requisitos. O sea, pues un político normal para llenar un puesto. Lo que sí tenemos son requisitos establecidos por la Constitución y por la misma Ley 19-01. Dominicano mayor de edad con conocimiento amplio de la administración pública, con solvencia moral y ética suficiente, y de la ley tenemos imposibilidad de hacer actividades políticos partidarias, que lo establece el artículo 11 de la Ley 19-01, y dedicarse a otras actividades distintas a la de ser defensor del pueblo en caso de ser designado. Esa prohibición de la Ley 19-01 en el artículo 11 para aquellos que sean políticos es una barrera que tendrá que salvar la Comisión de Evaluación para algunos candidatos que se han presentado y que tienen afinidad o afiliación política reciente. Yo tengo plena confianza en el criterio de la Cámara de Diputados, plena confianza en el criterio de los senadores de la República, y entiendo que no nos van a dar un ejemplo de violación a la ley, y las cosas se van a hacer lo mejor posible, y confío en ese proceso. No tengo ningún elemento que me haga dudar del proceso hasta este momento. Hopperman, los apoyos son interesantes de las instituciones y las diferentes, vamos a decir, personas reconocidas con trayectoria o instituciones que puedan apoyar a uno, recomendar a uno, postular a uno para esta posición. Nosotros tenemos información de que hay
e instituciones importantes que se han sumado a su candidatura? Mira, gracias por la pregunta, porque tal vez no tenga otra oportunidad de agradecerles. Para mí es un motivo de orgullo que desde la primera convocatoria de este proceso, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña emitiera formalmente su apoyo frente a la Cámara y al Congreso de nuestra postulación. De igual manera lo hizo la Universidad del Caribe. Y también en ese momento la Fundación Héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo, que para mí fue muy satisfactorio recibirla. En esta nueva etapa hemos recibido el apoyo también de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, del Colegio de Abogados de la República Dominicana y de la Asociación de Comerciantes Industriales de la República Dominicana, así también como el Colegio de Abogados al cual pertenezco. A ellos muchísimas gracias. Para mí es más que suficiente y motivo de orgullo haber recibido ese apoyo, sin importar cuál sea el resultado final. Aunque vamos a tocar otros temas ya de carácter nacional, aprovechar tu participación con nosotros hoy, finalmente, ¿qué puede esperar un dominicano si José Martínez Hoppelmann es electo su defensor del pueblo? Mire, puede esperar... Y lo digo así porque quien lo elige son otros, ¿verdad? Puede esperar tres cosas básicas y de aplicación prácticamente inmediata. Llevar el defensor del pueblo a cada rincón de la República Dominicana a través de las tecnologías de la información y la comunicación mediante portales web y aplicaciones y centros de recepción de denuncias remotas y respuestas remotas a esas reclamaciones y quejas es el primer objetivo de mi plan para transformar el defensor del pueblo. El segundo es una colaboración continua de salvaguarda de los derechos fundamentales para evitar que las instituciones que tienen mayor roce, como la policía, Fuerzas Armadas y demás órganos del orden, puedan violentar derechos fundamentales y que logremos evitar de manera rápida que se sigan vulnerando derechos fundamentales. Y en tercer lugar, y no menos importante, es la educación en derechos fundamentales a través de esas mismas tecnologías. Llevar educación y fomentar la educación en derechos fundamentales a los más pequeñitos para transformarles y convertirles en mejores ciudadanos que sean conscientes de sus derechos, pero sobre todo de sus obligaciones. Eso ayudaría muchísimo a mejorar la calidad del ciudadano y por lo tanto el clima de paz del Estado social, democrático y de derecho que todos queremos. Bien, con esta parte vamos a ver ¿cuándo deben de ser las entrevistas y ya la selección de las ternas? Las entrevistas ya han concluido. La comisión se encuentra en su proceso. ¿Cuántos candidatos? ¿90? 90 candidatos aproximadamente. ¿Y entonces ahora las ternas? Presentarán esas ternas en un informe y la Cámara de Diputados es libre de aceptarlo o modificarlo y enviarlo al Senado, quien en un plazo de 15 días deberá elegir el defensor. En un plazo de 15 días. Después o sea de que presentar a lo mejor nosotros en febrero tenemos defensor del pueblo. Puede ser. Bien. Puede ser, pero aunque no es un requisito, vemos la importancia del conocimiento de las leyes para una persona que vaya a ocupar esa posición por todo lo que tiene que ver. Entonces, ¿cree usted que finalmente eso es algo que será muy tomado en cuenta por las personas que van a evaluar y que van a decidir finalmente quién será elegido? Mire, el defensor del pueblo es un perfil que debe ponderar la Cámara de Diputados y el Senado de la República de conformidad con lo que ese poder del Estado entienda que el defensor del pueblo debe llevar a la ciudadanía. La ley 19-01 que les refería tiene limitantes para el defensor en su actuación, que tiene un ámbito muy amplio, valga la redundancia. Y ese ámbito de actuación del defensor del pueblo está limitado cuando leyes particulares no sancionen o prevean procesos para restituir o satisfacer el derecho que ha sido vulnerado. Entonces, imagínate cómo una persona que tiene un amplio abanico de acción, pero tiene esas limitantes de leyes especiales y distintas cada una, sin un conocimiento profundo de la ley, creo que es un poco cuesta arriba. Sí. Bien. Ya nosotros tenemos, usted inició hace muchos años en medios de comunicación y independientemente de su carrera como abogado, usted tiene, y lo vemos ser un crítico, a veces reconoce, a veces un crítico de
de todo lo que no está de acuerdo, que entiende que no es las cosas que quiere para su país. Si usted hace un análisis en diferentes áreas de cómo va el gobierno actual, y yo le pregunto, en materia de corrupción, usted es abogado, en materia de corrupción y de impunidad, lo que ha hecho el gobierno dominicano a nivel general, desde nombrar a Miriam Germán y a Jenny Berenice como el primer decreto el 16 de agosto, hasta traer a Argeni ayer esposado 5 meses después de Estados Unidos para acá. ¿Cómo usted ve esta política y cómo se está manejando la información? Mire, hay un dato también muy importante, la designación de 2 comisiones por parte del presidente de la República, una para acompañar en la transformación del Tribunal Superior Administrativo y la salvaguarda de los derechos fundamentales, lo cual es muy aplaudible, y la otra, un consejo de abogados para recuperar bienes que hayan sido sustraídos del patrimonio del Estado Dominicano, y también es un gran paso de avance. La designación de la magistrada Miriam Germán es algo que ha sido bien visto por la sociedad. Esperemos que el tiempo dé buenos resultados. Hasta este momento ha encauzado algunos expedientes. ¿Tú no crees que los dominicanos están siendo primero tienen muchas expectativas, no conocen el debido proceso, el tiempo, el sistema de pruebas? Hay demasiada expectativa con relación a todo esto, y además como que también están siendo injustos con la gente que a lo mejor son inocentes. Sí, usted sabe que por la mediatización de los procesos, la presunción de inocencia ha pasado de técnica a inexistente. Entonces, también es algo que... ¿Cómo es la cosa? Por la mediatización de los procesos, la presunción de inocencia ha pasado de técnica a inexistente. Entonces, debemos ser cuidadosos con los procesos. Es cierto que la sociedad tiene una sed de justicia enorme y que hay que satisfacer, y que los pasos que se han venido dando son los correctos, y hay que esperar que esos procesos sigan su curso y que los expedientes que logren ser instrumentados sean de conformidad con la ley y que se siga el debido proceso que usted menciona. Eso nadie lo puede criticar, eso es lo que queremos todos los dominicanos. Con el exceso de expectativas, es correcto que hay un exceso de expectativas, porque no todo hecho denunciado o criticable del comportamiento de un político o de un funcionario público corresponde con un tipo o una tipología penal. Yo decía el otro día, en ese mismo orden, en la entrevista frente a la Comisión Evaluadora para ser defensor del pueblo, que era necesaria la aprobación inmediata del Código Penal y que las 3 causales fueran aprobadas en una ley separada para que dotaran a esta sociedad de ese código que tiene 18 años o 20 dando tumbos en la Cámara de Diputados. Y en ese código se contemplan cosas que la sociedad reclama como delito, como por ejemplo el tráfico de influencias, la asociación ilícita para cometer delitos menores, que no se encuentra tipificada en el Código Penal actual. Entonces, para lograr esa lucha que todos hemos enarbolado por el fin de la corrupción y de la impunidad, debemos proveer al Estado de las herramientas suficientes para esa lucha. Y creo que los pasos se han venido dando y hay que seguirlo haciendo y hay que seguirlo apoyando. ¿Y está preparada la sociedad dominicana, por ejemplo? Tú que conoces y creo que manejas mejor que nadie todo esto, el tema de la opinión pública, la sed de justicia, pero también conoce el debido proceso. ¿Está preparado, por ejemplo, para un fallo con Miriam Germán a la cabeza del Ministerio Público y en la justicia un fallo que diga toda la gente de Odebrecht va para afuera por falta de pruebas? ¿Qué pasaría? ¿Está preparada la República Dominicana para eso? Mire, la ley es dura, pero es la ley. Yo no sé si la sociedad esté preparada o no. Yo lo que sé que... Yo no dije inocente, yo dije falta de pruebas. Yo lo que sé que si ese tribunal entiende que no se probó la imputación que se realizó, eso hay que respetarlo. Ahora, si el tribunal encuentra culpables, también hay que respetar esa decisión. Ahí están las vías recursivas, tanto para el Ministerio Público como para los imputados, que también forman parte del debido proceso. Y yo creo que como se ha ido llevando el proceso, el Ministerio Público tiene altas expectativas sobre el resultado del proceso. Veo que también los abogados de los imputados tienen altas expectativas, como es de esperarse, y lo que se pondera positivamente para un lado se pondera negativamente para el otro, y así sucesivamente. O sea que
Habrá que esperar la valoración que los jueces del fondo hagan a esas delaciones premiadas, que es lo que desde mi óptica dará finalmente a entender si hay una sentencia absolutoria o condenatoria. Si tienes que evaluar el manejo del COVID en sus dos áreas, la parte de salud y la parte de la economía, y no te diría que a nivel del gobierno del PRM, sino ya nosotros tenemos lo primer semestre fue del PLD, sino como lo hemos manejado como país. ¿Qué dirías? ¿Estás conforme? ¿Crees que lo hemos manejado bien? ¿O a ti es de lo que tú dices que nosotros te inscriben lo que dice que han manejado mal todo el tema de la pandemia? Mire, yo quiero siempre apostar a las buenas decisiones de los que nos administran. Y creo que se hace lo que se puede. Estamos en un momento de crisis económica, estamos en un momento de crisis sanitaria, estamos en un momento de transición gubernamental donde hay una curva de aprendizaje que hay que sortear, y esos tres elementos me hacen entender que dentro de la medida de lo posible el manejo de la pandemia del COVID-19 ha sido llevado a puerto seguro hasta este momento. No podemos pretender tener mejores resultados que otros países que tienen más herramientas que nosotros, tanto económicas como sociales, como de todo tipo. Sin embargo, entiendo que los que han tenido a su cargo la toma de decisiones lo han hecho en la medida de lo posible, lo más apegado a lo que mejor conviene a la nación dominicana, que es lo que importa. Ahora lo que hay es que tratar de preservarnos como nación, tratar de salir lo menos lastimados posible económicamente hablando y tratar de arrancar la economía poco a poco para recuperarnos de este tema. Creo que se ha hecho lo posible y lo que mejor ha convenido para el país. Bien, yo voy a despedir al licenciado José Martínez Hopperman y vamos a decir que lo vamos a hacer en esta forma, decirle a la gente que toma las decisiones para esas ternas y para designar el nuevo defensor del pueblo en República Dominicana, que ojalá que funcione para tomar esta decisión lo que más le convenga a todos los dominicanos. Amén. ¿Verdad? Yo creo que esa es una buena forma de evaluar bien a quién designar en estas posiciones. Muchísimas gracias Hopperman, por estar con nosotros.